Hola, hola, buenos días. Hola, profe. Hola, hija, buenos días. Bueno, ujú. Ok. Eh, la clase de hoy voy a hablar sobre el cobre. Toda esta información que vamos a ver hoy día, ¿cierto? En esta PowerPoint, lo saqué de un archivo de educación, y minería. Y me pareció interesante, ¿cierto? Ya al término del semestre, mostrarle o contarle un poco esta historia de algo tan importante en la vida económica de nuestro país, y más importante a aquellas personas que hemos abrazado, ¿no?, el mundo de la minería, desde la metalurgia, como es mi caso, y de la minería dura, o de la mina misma, ¿cierto?, que en el caso de ustedes, como ingenieros civiles en minas. Por lo tanto, no saber un poquito de la historia del cobre, cómo este elemento nos ha cruzado desde la independencia de 1810 hasta la fecha, ¿cierto? Siempre es bueno tener al menos una noción. Meterse a estudiar todos los fenómenos sociales o todos los fenómenos que se dieron o que se han dado, ¿cierto?, políticamente, de los minerales de cobre, es apasionante, ¿ok? Porque tiene un valor fundamental, ¿eh?, en la economía de un país. Cobre la historia de Chile, ¿ok? Sabemos que somos un país minero, estamos claros que nos jactamos que somos los productores, el mayor productor mundial, que tiene una relevancia bárbara en la economía del país, y es parte de nuestro patrimonio social y cultural. Yo diría eso es de este famoso país minero. Eh, Forja nuestra identidad nacional, pero a pesar de la importancia que tiene en la economía del país, en el desarrollo de todo lo que nosotros somos como nación, no tenemos idea, no tenemos idea de qué se trata esta actividad minera y sus procesos productivos. Y yo cuando les mostré, ¿cierto?, todos los reportes mineros de la temporada 3, la 4, la 5, la 6, que es lo más probable que ustedes no hayan visto ninguno. Es decir, no sabemos qué es lo que es esta actividad minera, ni menos los procesos productivos. Si no hubiese yo designado el texto, ¿cierto?, minería y metalurgia, donde tuvieron 4 buenas evaluaciones en general, ¿cierto?, el alumnado de este semestre, ¿cierto?, de la carrera de Ingeniería Civil Mina, ustedes no entenderían, no sabrían qué es lo que es el cobre, son sus procesos productivos, qué hay que hacer para llegar a producirlo, cómo se obtiene el concentrado de cobre, cómo se obtiene el cátodo de cobre, cuáles son los procesos más relevantes, ¿cierto?, en una faena minera subterránea o en una faena minera a rajo abierto. Y ustedes son los jóvenes privilegiados, porque ya están en un centro universitario, están estudiando ingeniería civil en minas, pero de aquí hay un tremendo desconocimiento. ¿Qué quedan para sus vecinos? ¿Qué quedan para sus familiares que no están cerca de este mundo? Desconocimiento total. Y eso no es lógico
Cuando somos, ¿cierto? Por excelencia, ¿cierto? El país productor, el número uno como productor, ¿cierto? Del cobre. Así que hay que saber qué es lo que es esta actividad minera, ¿no? Y sus procesos productivos. Y es misión de ustedes, ¿cierto? Canalizarlo a las amistades, a los amigos más cercanos, que sean los familiares. Imagínense, ¿no? Por allá en el siglo antes de Cristo. Ya antes de Cristo, este elemento de cobre ya estaba dando que hablar. Se descubren las tremendas aleaciones, el cobre más estaño, bronce, cobre más zinc, latón, que son aleaciones que de una u otra manera, ¿cierto? Son de una u otra manera lo que están y lo que han cruzado la historia de la humanidad. Y desde los romanos, haciendo todas estas armas, adornos, monedas, armamento y todo lo que, ornamento, perdón, y que esparcieron todo esto por los lugares que visitaron o que civilizaron. Y esta es su gran característica, fuera de la conducción eléctrica, que la vamos a ver después, ¿cierto? Cuando hay un desarrollo tecnológico de la energía eléctrica, pero resistente a la corrosión. Y cosas que nosotros vemos hoy día en diferentes museos, vía películas, vía personalmente, nos encontramos que esta es la gran característica, ¿okay? Metalúrgicamente resistente a la corrosión. Y obviamente el año 1831 aparece la energía eléctrica y aparece el generador eléctrico y el cobre se transforma, ¿cierto?, en la vedette. ¿Ok? Y donde la demanda ella, boom, se disparó. Todo el mundo, ¿cierto?, de otra manera requería este elemento, el cobre, para obviamente transmitir, ¿cierto?, transportar esta energía eléctrica, que de una u otra manera, ¿cierto?, ¡pum!, pega fuerte, en el desarrollo mundial. La demanda entonces crece notablemente. Obviamente en el siglo XIX no éramos number one, ¿cierto? Habían otros productores. Pero se comienzan a abrir minas en Estados Unidos, en África, Chile, porque obviamente hay una necesidad comercial, inversionista, que saben del tremendo negocio que harían, ¿cierto?, si se involucran en este mundo del cobre. Hay una gran revolución industrial, avance en la metalurgia. Ya cuando esto se da a nivel mundial, ¿cierto?, de la importancia de uso, aumenta todo, y comienza a demandar este cobre, ¿no? Porque aumentan los campos de aplicación, de que eso es un elemento anticorrosivo, de que es un elemento dúctil, que es un elemento que puede transportar, ¿cierto?, eficientemente todo lo que es el calor, ¿no?, y eficientemente la energía eléctrica. Es decir, las tiene todas, ¿no? Imagínense todas estas cosas que habían en la época de la civilización, como vivimos al inicio del semestre. El desarrollo de la civilización está hecho, ¿cierto?, en estos países de una otra manera, y ahí ya habían uso, ¿eh?, de este material o de este mineral. Y la mayor parte de los museos de Europa, museos, ¿cierto?, están llenos de estos elementos que fueron construidos, ¿cierto?, de este material. ¿Y qué pasa en cobre en Chile? Bueno, si nosotros no tenemos que ir muy lejos para saber que nosotros como país
No somos más allá del 0,5% del territorio mundial. Es decir, no existimos, ¿no? ¿Cierto? Bajísimo, ¿no? Desde el punto de vista territorial. Imagínense, el 0,3% de la población mundial. ¿Cuántos somos? 17, 18, pongamos 19 millones. La nada, mira. Pero, ¿dónde estamos parados? Ahí, que poseemos más del 25% del recurso mundial de cobre. Y yo creo que un tiempo más va a ser un poco más. Entonces, ¿somos un país atractivo? Obviamente que somos un país atractivo. Del punto de vista de la inversión, ojo, y de las explotaciones y el desarrollo de la minería. Los últimos dos siglos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Hemos construido con el 13% de la producción mundial de cobre. No es poca cosa. No es poca cosa. Este elemento, o el cobre, el que de una u otra manera nos conecta con el mundo. Si no tuviéramos cobre, te lo digo, quizás ni existiríamos. El cobre, ¿por qué nos conoce la gente? Por nuestro cobre, obviamente. China sabe de nosotros porque proveemos cobre, le proveemos cobre. Somos hoy día los que ponemos mayor tonelaje de cobre en el mercado, ¿cierto? De oferta. Tenemos precios altamente competitivos. El mundo sabe que tenemos una industria del más alto nivel tecnológicamente. Nos reconocen como un país que, desde la mirada del recurso humano que tenemos en el mundo de la minería, somos top 10. Buenos profesionales, buenos yacimientos. ¿Ok? Las mejores tecnologías en el desarrollo, en la producción de cobre. Entonces, somos un nexo de nuestra economía en el mundo, no cabe la menor duda. ¿Okay? El cobre, no cabe la menor duda. Antes de que llegara Cristóbal Colón, ya había tribus aymara, quechua trabajando y se extraía cobre desde la cordillera de los Andes. Y uno visita algunos museos, ¿okay? Y existen restos arqueológicos de esto. Es decir, antes, 2000 años antes de la conquista española, ya estábamos dándole vuelta con esto en este país. Lo que no deja de ser un tema no menor. Pero después de la conquista, ¿cierto? Comienza un poco la industria en el norte, cambió, ¿cierto? A mediados del siglo XIX, y ya vamos a ver por qué razón hubo un cambio no menor, ¿cierto? A mediados del siglo XIX. En el año 1820 la producción se incrementó. El año 1830 éramos cuarto. Es decir, hace un siglo atrás, ¿cierto? 2 siglos atrás, éramos cuarto a nivel mundial. 2 siglos atrás, ¿cierto? Estamos en 2020. 2 siglos atrás más o menos. Cuarto a nivel mundial. Y hoy día somos number one. Después de la independencia, obviamente, comienzan a llegar gente que conoce de este cuento. Comienzan a llegar profesionales, migraciones, que conocen de este tema. Inversionistas se dan cuenta que aquí es un país minero y de cobre especialmente, y comienzan, ¿cierto?,
Estamos a poco andar del desarrollo energético, de la energía eléctrica. Por lo tanto, comienzan a prepararse y a llegar gente a hacer inversiones. Y comienza el impulso a la minería. Comienza el impulso a la minería. Y el año 80, decae la explotación de la minería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque comienza la explotación del salitre. Y también comienzan una baja en las leyes, y en las producciones. Piensen ustedes que en 15 años, del año 1882 al año 97, hubo una baja casi a la mitad la producción de cobre. ¿Por qué? Porque aparece una gran vedette, que es el salitre, que es la que de una u otra manera nos va a acompañar casi 50 años, ¿cierto? Siendo el elemento que más tributo trae al Estado, desde las importaciones, desde los impuestos que genera y desde las exportaciones que se hacen. Piensa que el salitre mayoritariamente está, ¿cierto? Era exportado por un tema de armamento, de la parte, digamos, de las confrontaciones, ¿cierto? De guerra, y también después como fertilizante en el mundo de la agricultura. Y era un salitre natural, por lo tanto era tirar y abrazarse nomás. Entonces se transforma, ¿cierto?, en el mineral salitre, desplaza a la incipiente industria minera del cobre que había en esos momentos. Pero llega el siglo XX, ¿cierto? Y que de una u otra manera llegan las inversiones americanas, y comienza la explotación de teniente, el año 5, y Chuquicamata. Piensan ustedes que estas empresas siempre fueron extranjeras, siempre fueron americanas. Company Brown, hasta el año 71, que se nacionaliza el cobre. Primero se chileniza y después se nacionaliza. Y ya vamos a ver, ¿cierto?, todas las complicaciones y dificultades y conflictos que se comienzan a generar con estas empresas extranjeras, que traen la tecnología, que traen el know-how, que traen el cómo se hacía, las inversiones, todo. Los ejecutivos, la mayor parte de la plana mayor, llama de gerente general, ingeniero de proceso, ingeniero de minas, es decir, la mayoría, todos gringos. Entonces no deja de ser, ¿cierto?, que este desarrollo o el inicio de la minería en Chile obviamente obedece por la llegada de estas empresas transnacionales, especialmente norteamericanas. Y posterior también tenemos otra empresa americana. Ok. Ya el siglo XX estábamos, ¿no?, en el segundo lugar, producción mundial. Y el año 1980, ¿cierto?, ya nos pusimos en el primer lugar y ahí hemos estado por un tiempo largo, hasta el día de hoy. Ya el 81, ya teníamos del orden de, imagínense usted, de 400.000, ya estábamos cercanos al 1.000.000 de toneladas de año. ¿Ok? 1981 estábamos ya en 1.000.000 de toneladas de año. Hoy día estamos ya casi en 5.700.000. 5 veces más o 6 veces más desde el año 81. Ya vamos a ver el por qué. ¿Ok? A mediados del siglo XX estábamos en un lugar, y ya a final del siglo, ¿cierto?, ya está en el número 1. Con este nivel de producción, ojo, con este nivel de producción. Y hoy día este nivel de producción, hoy este nivel de producción casi está multiplicado. Es decir, estamos multiplicados por 5,7 veces. 5,7 veces la producción hoy día. ¿Ok?
Ok, comienza la chilenización. Y la nacionalización en el año 71. Y ahí sí o sí los yacimientos pasan, ¿cierto?, a propiedad del gobierno chileno. Pasan el año 71 a ser propiedad del gobierno chileno. Bajo un decreto ley, ¿cierto?, se crea Codelco, que es la encargada de comercializar y explotar el cobre a nivel nacional. Y hoy día, ¿cierto?, Codelco Chile, de una u otra manera, están en estas 8 divisiones. Siendo la última, ¿cierto?, la fundición Ventana. Entonces, no cabe la menor duda, Codelco es la empresa más grande del mundo que comercializa cobre. El año 80, ¿cierto? Ubíquese en los números, el año 80, ¿cierto? Estamos en plena dictadura, en el año 80. Un nuevo impulso a la minería. Se dictan mecanismos legales, que son reglas claras, estables, aumenta la inversión en capital extranjero. Se comienzan a generar, ¿cierto?, una serie de elementos, como el capítulo 9, si ustedes tienen interés, leerlo, qué sé yo, métanse a el estatuto de inversión extranjera. Se genera una nueva constitución política del Estado, un código de minería. Todo esto se hace en plena dictadura. ¿Por qué? Porque obviamente se comienza a dar cuenta, ¿cierto?, de que hay que ser un país atractivo a la inversión. El inversionista que de la noche a la mañana, ¿cierto?, el año 71, le dicen, señor, usted que boom, se nacionaliza todo el propietario de eso es el Estado chileno. Entonces es difícil, por cierto, ya el solo hecho de que un país tenga una dictadura, es difícil pensar que los inversionistas iban a llegar a correr a invertir. Por lo tanto, el gobierno tiene que buscar todos los elementos que le permita generar confianza, ¿cierto?, y certeza jurídica al potencial inversionista. Y se genera el capítulo tanto, la ley tanto, la constitución política del Estado, ¿cierto?, que tan cuestionada, ¿cierto?, y que en octubre se va a votar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos años para este gobierno que estaba de turno, ¿cierto?, no cabe la menor duda que todo esto era un poco para poder incentivar. Teníamos nuestro mineral de cobre, ¿cierto? Fuera de que Codelco ya estaba explotando de buena manera, pero faltaba más inversión. Desarrollar a todos los proyectos que ustedes hoy día conocen, como las empresas mineras, que están ahí en el Consejo Minero. ¿Cierto? Entonces hay que potenciar a la minería. Y esto se hace, ¿cierto?, con una serie de elementos que permiten, vuelvo a insistir, dar certeza a los inversionistas extranjeros. Piensen ustedes que el año 99, es decir, 20 años después, el año 1980, 20 años después, ¿cierto?, la producción se incrementó 4 veces. El año 1999, 4 veces la producción del año 80. No deja de ser. En 20 años. Y ese año ya estábamos en 4.400.000. ¿Cierto? Y hoy día estamos casi con 5.900 toneladas, casi 6.000 millones. 6.000 millones de toneladas metros. Y eso obviamente por la llegada de toda esta avalancha de empresas mineras privadas que han llegado al país, ¿cierto? Producto de que el año 80 el gobierno, ¿cierto?, de la época comienza a buscar los mecanismos que permitan atraer ¿cierto?, a las empresas extranjeras.
No cabe la menor duda que nosotros en general, un par de años, pero fuimos un país netamente agrícola y ganadero, ¿no? Y que lideró sí o sí la economía de la época. Pero hoy no, pues, hoy la minería, ¿cierto? De una u otra manera, con una mayor, ¿cierto? Fuerza, genera la mayor riqueza del país. Sin desmerecer que esto sigue en pie, ojo, pero esta la pasó por arriba, ¿cierto? Y es aquí donde ustedes son actores principales, o van a ser actores principales. No cabe la menor duda que éramos mirados así como un país precario, no éramos gran atractivo en la época de la conquista hasta la independencia, ¿no? Pero comenzamos, ¿cierto? Así, a fines del siglo, ojo, XIX, ya comienzan los pequeños ciclos de la bonanza, comienzan a producir plata, cobre, salitre, ¿no? Carbón. Entonces, cuando uno se mete a la importancia de la medida en Chile, a leer libros de historia que tengan que ver esta relación, entonces es tremendamente apasionante. Cómo se generó, ¿cierto?, el desarrollo de la plata en Chañarcillo, todo este problema del salitre y todo, y la guerra del Pacífico incluida detrás de esto. Y después de ganar la guerra del Pacífico, seguimos, ¿cierto?, rumbeando para adelante hasta el año 1900 y tanto, qué sé yo, ¿cierto?, siendo el país de mayor exportación de nuestro salitre. El carbón, de una u otra manera, ¿cierto?, en la zona sur, y el cobre en la zona norte chico. Entonces hay un ciclo de bonanza económica ligado a la minería, al producir estos elementos. Ahora no cabe la menor duda, porque al inicio, cuando arrancó todo esto, mayoritariamente la actividad era agraria y ganadería en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y dependíamos totalmente, un alto porcentaje de las exportaciones agrícolas. Y éramos una actividad secundaria. Pero ya a fines del siglo XVIII yo diría que ya despegó la minería. Y aparece el XIX, como Chañarcillo, aparece Lota, carbón, salitre, y todo lo que significa el salitre después de la guerra del Pacífico. ¿Okay? Empezó a resurgir esta minería. Pero a mediados del siglo XIX, ¿cierto?, aparecen todos estos personajes. Y uno cuando los lee y le sigue la trayectoria, cómo lo hicieron, cómo fueron armándose, cómo la visión, ojo, de las grandes fortunas de la época. Las grandes fortunas de la época están involucradas en esto. Don Martino Cauciño, ¿cierto? Carbón, José Santos Sosa, todo el tema del salitre. Entonces ahí apunta el tema. Hemos sido capaces nosotros los chilenos meternos a leer un poco de la historia de la minería en general, por ser un país minero. No. Y eso obviamente es complejo, porque uno dice, bueno, somos un país minero, somos los más grandes, somos el número uno, ¿no?, etcétera, etcétera. No, nos enorgullecemos de ello. Bueno, entonces aprendamos de ello. Que sepamos, que seamos capaces de contar estas historias a aquellas personas que nos acompañan. ¿Okay? Yo busco la biografía de este señor, qué sé yo, apasionante. ¿Ok? Obviamente, los ciclos de bonanza que aparecieron por la explotación en el norte chico, ¿cierto?, del cobre, la minería ya nos sitúa como un país rico. Ya éramos líder mundial.
¿Mm? Y esto es un ciclo, ¿no? De la bonanza y después hay una pequeña baja. 1930 estábamos, pero iniciando un ciclo no menor de bonanza en la minería, ¿cierto? Obviamente, ¿ok? De explotación de cobre y plata en el norte chico. Es el primer ciclo de bonanza, ¿no? De la minería. Y nos sitúa ya con estas producciones como un país rico, ¿ok? Pero el año, también con la minería, ¿cierto? Se incrementó también las exportaciones agropecuarias usando puerto y carretera, cuya la minería, si la minería, el Estado recibe, ¿cierto?, estos tributos de esta actividad y comienza obviamente a construir puertos, carreteras, a mejorar, ¿cierto?, todo lo que significa las construcciones de puertos, puentes, producto de que el Estado se hace más rico por los aportes propios de los impuestos que genera la actividad minera. Chile ya no es con carencia, ¿cierto? Después de la guerra del Pacífico durante 50 años, ¿cierto? La llevamos. No se piense que el salitre es un insumo clave para la fabricación de explosivos. Y estábamos, ¿cierto? Porque era el inicio y estábamos en primera, casi estábamos encima de la Primera Guerra Mundial de 1914. ¿Ok? Por lo tanto, había una gran demanda, obviamente, por este salitre. Mirado desde el punto de vista bélico. ¿Ok? Entonces, el año 1830, cuando parte la guerra, ¿cierto?, del Pacífico, en 1879, hasta el año 30, el salitre nos acompañó. Una mayor demanda y obviamente un aumento mayor, ¿cierto? Si hay mayor demanda, aumentamos los precios y listo. El salitre, ¿cierto?, ¿no?, soportó la economía chilena durante estos años, 50 años. ¿Okay? No cabe la menor duda de que la urbanización de los países generó una explosión demográfica. La explosión demográfica natural propiamente tal, y obviamente había que alimentar a toda esta población. De tal manera de que teníamos que hacer más productivo el campo agrícola, ¿no? Y al hacerlo más productivo, bueno, úsate el fertilizante. ¿Cuál? Salitre. Es decir, la teníamos toda. Había un gran crecimiento poblacional a nivel mundial, había que mejorar, ¿cierto?, sacarle la máxima productividad al metro cuadrado, por último, de tierra. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Métele fertilizante. ¿Y cuál? Salitre. ¿Dónde lo compro? En Chile. Entonces, claro, importantísimo, ¿cierto? Importantísimo. Primer productor de salitre en el mundo. Y esta tremenda oportunidad que te da este país, el chiquitito, el que hablábamos que no ocupábamos más allá del 0,5% del territorio mundial, que no alcanzábamos a ser el 0,3% de la población mundial, éramos número uno en el salitre en el mundo. ¿Okay? Teníamos casi el 40% de la exportación, qué sé yo. En la Primera Guerra Mundial estábamos, pero casi lo exportábamos todo. ¿Ok? Lo que nos deja de ser un tremendo aporte, ¿eh?, hacia los tributos y las divisas que llegaban producto de las exportaciones,
No cabe la menor duda que el país ya no era un país con escasez, sino cremilla, un país cremilla rico. Miren lo que es la contribución, un 30% al PIB, el salitre. Impuestos. Los impuestos productos del salitre eran 20% más de lo que había el año 1880. Y desde las exportaciones producíamos el año 1928, 12 veces lo que producía el año, de las exportaciones, perdón, del año 80. Es decir, era el gran boom, era la gran vedette, ¿cierto?, el salitre en la economía nacional. ¿Cierto? ¿Se aprovechó de buena manera la instancia? Claro, no cabe la menor duda, ¿cierto? Este fertilizante natural que de la noche a la mañana, ¿cierto? ¡Pum! Listo. Se termina el desarrollo y la economía del salitre, porque aparece, ¿cierto? Aparece, ¿cierto?, un salitre sintético. Y listo. Y hasta ahí llegamos nomás, pues, chiquillos. Hasta ahí se nos llegó, ¿cierto?, el boom del salitre. Lo mismo nos pasa con el cobre. No se ha conseguido un sustituto perfecto, ¿cierto? Por eso nosotros hoy día estamos con la tranquilidad de producir cobre, mandamos nuestro cobre a nivel concentrado, todo listo. Que se hacen, ¿cierto? Se hacen algunas investigaciones para poder destronar todas las capacidades que tiene el cobre, obviamente se han hecho, pero no se ha logrado. Por eso el cobre casi corre solo en la conducción del calor, en la conducción de la electricidad, desde el punto de vista corrosivo, desde los procesos productivos que son cremilla medianamente conocidos, de alta tecnología. Por lo tanto, está como cremilla salvaguardado, ¿cierto? Pero aquí el salitre la llevaba, la llevaba. Y ya piensen ustedes que en estos 2 años, dentro de estos años, ya había llegado Teniente en el año 1904 y ya había llegado Chuquicamata en 1915. Empresas extranjeras a producir cobre. Entonces los gastos de la economía comienzan, el gobierno comienza a tomar carta en el asunto, en el desarrollo del país, pues la economía, y comienza a poner, ¿cierto? El 6% del gasto del gobierno se hace, ¿cierto? Ya es lo que uno espera, si el gobierno está, o el Estado está recibiendo dinero, producto de sus recursos, póngalo, gástelo. ¿En qué? En bienestar a la población. Construyendo, ¿cierto? En esa época construyendo carretera, puentes, mejorando toda la parte portuaria y otras cosas que vamos a ver. Ok. Ya el año 20, ¿cierto? El año 20. Ustedes lo ven aquí. Había crecido el aporte al PIB casi 2 veces, en menos de 40 años. No deja de ser importante. No deja de ser importante. El Estado debiera gastar, ¿cierto? Gastar lo que recibe en cosas propias de la sociedad. El desarrollo de la época, ¿cierto? En 1920, no es, pues ustedes hoy día disfrutan toda la infraestructura que ustedes ven cuando salen. Tenemos un tremendo metro, tenemos carretera, tenemos grandes cosas que se han hecho, pero que nos falta, pero obviamente falta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente, pues. ¿Necesitamos más infraestructura? Claro que sí. ¿Mejor infraestructura? Claro que sí.
un aporte más directo ya, si no desde el punto de vista de infraestructura, más de aporte a otras actividades, ¿cierto? A la educación, hacia la salud, hacia la previsión. Obviamente que sí. Y eso te lo dan los recursos mineros en su época el salitre, hoy día el cobre. ¿Okay? ¿Tenemos recursos? Para tirar para la chuña. ¿Tenemos divisas? Las que generan las exportaciones. ¿Tenemos que generar mayor gasto público? Es lo esperado. Con la finalidad de generar bienestar. En todos los ámbitos. Escuelas básicas, escuelas de enseñanza media. No cabe la menor duda, en el año 1860, 18.000 escuelas básicas a nivel nacional y 2.200 liceos de enseñanza media. 1860. En 60 años. En 60 años. Mira, esto es una cosa explosiva. Al igual que esto. Entonces, claro, el país apuesta en esa época, apuesta a la educación. Es el lugar físico donde el joven, el niño, tiene que hacer sus primeras armas para aprender a leer, aprender a sumar, a multiplicar, a tener algún conocimiento. Y es obvio que sí. Bien pensado, no cabe la menor duda. Que los políticos de la época, ¿cierto? O los políticos de la época, tenían clarito aquello, ¿cierto? Tenían clarito que vía la educación podíamos. Del año 1920, en menos de 60 años, 20 veces, ¿cierto? Las escuelas básicas y 22 veces la enseñanza media. En cantidad de escuelas. Claro, pero hoy día debiéramos seguir manteniendo este nivel de crecimiento de escuelas, claro, modernizándolas, ampliándolas, poniéndole tecnología. Es decir, se tiene montones todavía que crecer, ¿cierto? Para que los beneficios de la minería, ¿cierto?, vayan a cosas sociales. La educación, primeramente la educación. ¿Cierto? Donde nos jactamos, ¿cierto?, de ser un país con tenemos una altísima alfabetización. Y eso obviamente nos posiciona como un país no del más alto desarrollo, pero estamos bien posicionados. Tenemos la obligatoriedad de ir, ¿cierto?, a enseñanza básica. Y eso es una política de Estado y que hay que cuidarla y potenciarla, de todas maneras, de todas maneras. Imagínense cómo crecieron en menos de 20, 30 años. Se cuadruplicó los kilómetros de vías de ferrocarriles, donde la minería en el norte normalmente se seguía o se sigue todavía transportando el mineral vía tren, vía ferrocarril. Ahora en esa época, el año 20, el 40% de las inversiones venían del salitre. Entonces, claro que hay un desarrollo tomado ¿de qué? Tomado de las inversiones, no cabe la menor duda. Que los gobernantes de la época veían de buena manera esto, claro, y podríamos haber sido mucho más kilómetros, naturalmente que sí. Okay. El salitre, de una u otra manera sostuvo la economía de estos 50 años. Ahora, obviamente, por el siglo XX, la explotación del cobre, esta gran escala, se genera el auge del cobre similar al que generó el salitre.
comienzan a llegar yacimientos con un poco más de ley, se empezó a ocupar un poco más mano de obra, ¿ok? Comienza la explotación a gran escala, ¿ok? 1920, 1971. El boom del cobre. Comienza la demanda mundial, ¿cierto? La aparición de la industria eléctrica, que fue vital en este crecimiento. La expansión de la construcción, donde mayoritariamente toda la cafetería, ¿cierto? Se hace abajo esta vía, donde el bronce, el latón, el cobre, ¿cierto? Es usado mayoritariamente por la propiedad anticorrosiva. ¿Okay? Innovaciones tecnológicas, a pesar que a veces hay minerales de baja ley, ¿cierto? Aparecen explotaciones rentables, porque hay innovaciones tecnológicas, procesos que se hacían de A manera, ahora se hacen de B manera, mejorando la cinética, mejorando los reactivos, mejorándoles los equipos, los diseños de las plantas de flotación eran de una manera, se cambiaron a otra manera, los molinos se transformaron en molinos de tipo A, ahora molinos de tipo B, correas transportadores, todo lo que ustedes vieron y leyeron en el curso durante este semestre de la minería, se hicieron avances tecnológicos no menores. ¿Para qué? Para explotar minerales de baja ley. ¿Okay? De tal manera de que fueran rentables. Comienza Teniente, comienza Chuquicamata. ¿Ok? Historia económica y política, las dos grandes empresas. ¿Cierto? La mina subterránea más grande del mundo y la mina de operaciones rajo abierto más grande del mundo. Es decir, number one. Y en esa época del 24 producíamos esas 185.000 toneladas de metros cúbicos. Lo que obviamente no guarda relación, ¿cierto?, a los 5 o 6 mil millones que hacemos hoy día. 5 mil millones de toneladas hoy día. Altísimo. Y en esa época, ¿cierto?, estas toneladas era la producción chilena. Ahora, no cabe la menor duda que el impacto de la minería en la economía lo vamos a medir en función a la tecnología, a la calidad de tecnología que usamos y al capital que llega, ¿cierto?, a este negocio, al negocio de la minería. Y eso obviamente, al traer capitales y atraer tecnología, estamos midiendo de otra manera la confianza que tiene el inversionista extranjero. Nadie va a ir a depositar un peso en un país que no tenga ninguna confianza. En absoluto. Eso es principio básico de salvaguardar los intereses, ¿cierto?, económicos. Ahora, las utilidades brutas de la gran minería del cobre, ¿cierto? La gran minería del cobre. Y comienza a tener una cierta relación, la relación entre el gobierno y las empresas mineras que habían en esa época, ¿ok?, en el país. Y el gobierno que tenía, ¿cierto? Lo único que recibía el gobierno de esta empresa minera eran los impuestos o las divisas cuando estas empresas hacían las exportaciones pertinentes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces hay tres periodos bien definidos aquí en estos años. ¿Ok? Antes del año 25 el salista era suficiente los ingresos por país. La tributación se tributaba el 1% de las rentas totales y ya no eran cifras realmente importantes. Pero después del 25, ¿cierto?, hasta el 60, comienza la gran minería del cobre en la economía, a conectarse de una u otra manera, a usar los excedentes, a impulsar el desarrollo económico que era necesario, ¿cierto?, en un país. ¿Ok? A usar el excedente del año 25 al 60.
En la década del 50, el 60% de la tributación que recibía el Estado era de la gran minería del cobre. Y eso no deja de ser importante. Éramos tremendamente dependientes de cómo le iba la minería. Tremendamente dependientes de cómo le iba la minería. No cabe la menor duda que un gran aporte a la minería a la economía fue estos montones de utilidades que recibía, ¿ok? Pero el trabajo mínimo, el 1% de los trabajadores, de la población de Chile trabajaba en la minería. El 1% de la fuerza de trabajo laboraba en la minería. Y si un día ustedes preguntan o leen o buscan la información, ¿qué porcentaje de la población chilena hoy día trabaja en la minería en forma directa? No es más allá del 3%. No es una fuente intensiva de mano de obra la minería. ¿Ok? Por lo tanto, la gente que trabaja en la gran minería del cobre es un afortunado. Es un afortunado. Y ustedes pueden ser parte de ese grupo de personas que van a trabajar en la minería, ese 3%, donde van a tener beneficios, van a tener un buen salario, un buen pasar. Es decir, vengan años, vengan años. ¿Ok? Entonces, no es una industria intensiva en fuerza de trabajo. ¿Ok? Y el año 60 al 71 hay preocupación con las firmas norteamericanas porque no se aumentaba la producción de acuerdo a ciertos objetivos nacionales. No. Ustedes ubíquense aquí, que está el Estado, ¿cierto? Totalmente separado con las empresas mineras que estaban haciendo sus negocios, por las empresas americanas, llámale Teniente y llámale Chuquicamata, las principales. Entonces no se incrementaba la producción de estos yacimientos de acuerdo a objetivos nacionales, porque si producían más, yo podía tener más divisas, producto de la qué sé yo. Y también aumentar la inversión. Pues. Si están posicionados en Chile, aumenten la inversión, crezcan, desarrollense, potenciense. Y todas esas cosas, ¿cierto? Los gobiernos de esa época comenzaron a decir que estas cosas no estaban dándose. ¿Okay? Piensan ustedes que el 66% de las exportaciones del país hacia la gran minería del cobre. Éramos casi monoexportador, puro cobre. Muy independiente de la minería. 1960. Entonces se pensaba, pues si era tan importante el cobre para el desarrollo del país, ¿qué hacía en manos bajo control extranjero? Y comienzan las pugnas políticas. O al menos la política comienza a tomar carta en el asunto. Si es tan importante, ¿por qué lo van a seguir explotando empresas extranjeras? ¿Por qué va a estar bajo control extranjero? Y comienza la participación chilena en las decisiones, en los niveles de producción e inversión, hasta que se toma la decisión de nacionalizarla, ¿cierto?, a la gran minería del cobre, en el gobierno de Salvador. Un hecho relevante para la época, ¿cierto? En el año 71 yo llevaba 2 años en la universidad. No cabe la menor duda que los jóvenes de la época, al igual que ustedes, ¿cierto?, las mismas edades de ustedes, no cabe la menor duda, impactante, ¿no? Impactante. Un incentivo mayor y ya listo, yo voy a ser también partícipe de esta nacionalización y voy a hacer mi aporte, bla, bla, porque el cobre es mío, el cobre es chileno, suma y sigue.
tasas de retorno que habían en la época, ojo, tasas de retorno que habían en la época para las empresas multinacionales no deja de ser el 19% al año, y estas mismas plata en otras partes del mundo con suerte llegaban al 10%. Es decir, tener la plata y trabajarla en Chile no cabe la menor que era una altísima rentabilidad. Y todas estas cosas comienzan a cuestionarse por el Estado o los políticos de la época. Y la participación chilena en la producción mundial bajó. Entonces ustedes cuando comienzan a ver estas producciones a nivel mundial, comienzan que en una década del 45, el 21% de nuestra producción mundial bajó 21, bajó al 15, después iba bajando. Ya en la década del 60 producíamos solamente el 14% de la producción mundial, entonces las preguntas eran obvias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí hay algo que no está cuadrándose. ¿Ok? Y el año 55, y cuando comienzan a recibirse las primeras bajas de estos valores, ¿cierto? El año 55, a mitad de esta década, se genera este departamento, el Ministerio de Economía, para supervisar las operaciones de la gran minería del cobre, recopilar estadísticas, producciones, precios, tributación, utilidades. Es decir, preocuparse como un ente del Estado, ¿qué está pasando con esta gran minería del cobre? Que algo al parecer no está funcionando bien. Se comienzan a supervisar las operaciones, se recopilan estadísticas, la lógica, ¿cierto? Llegan los ingenieros, los economistas, contadores, ¿no? Los que estudiábamos en esa época, ¿cierto? Y llegan profesionales empoderados y llega gente con una competencia, ¿no? No menor, a informarse, ¿cierto? De que algo no está funcionando bien. Y entre comillas, a observar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una baja de producción? ¿O por qué no se produce más de lo que puede dar la capacidad instalada de la empresa? ¿Por qué la tributación, por qué no puede ser mayor? Las discusiones propias que se pueden dar, ¿cierto? ¿Por qué no aprovechar o sacar más porcentaje de las utilidades de las empresas? Ahí comienza toda la problemática política, pues, obviamente, las discusiones, ¿ok? Y todo esto se da en el Senado y la Cámara de Diputados, con mucha actividad política y social, ¿cierto? Y mucha participación también de las juventudes de la época. La década del 60, la empresa norteamericana y el gobierno comienzan a tener problemas, ¿cierto?, serios respecto a que alguien le dice, bueno, necesito que usted aumente inversiones, incremente la producción, para que yo pueda satisfacer las expectativas sociales y políticas del país, que demandan mayores recursos del Estado. Y ahí comienza el quid del asunto, la complicidad o la complicación en que ¿qué hacemos finalmente? ¿Por qué se generan estas discrepancias? Porque es natural. Las empresas, vuelvo a insistir, Teniente y Chuquicamata arrancaron aquí en 1905, en 1915, ya tenían 20, 40, 50 años, ¿cierto? Trabajando y haciendo un tremendo aporte, ojo, tremendo aporte al erario nacional, etcétera, etcétera. Pero el Estado comienza un poco a cuestionar este tipo de cosas. ¿Por qué no más? ¿Por qué no más inversión? ¿Por qué no más producción? Porque yo lo necesito. Necesito recursos para demandar, para dar mayor satisfacción de expectativas sociales. Obviamente aquí ya en el año 70 hay desconfianza del inversionista norteamericano, el ambiente se pone enrarecido, las revoluciones, los cuartelazos en América Latina, las caídas de gobierno en Perú, Bolivia, la Argentina, nos tocó a nosotros también, el 73.
compleja la situación de esos años, ¿cierto? Compleja. Hay una intervención estadounidense, donde en los precios, producción, hay un periodo de guerra, ellos están, pero en plena guerra de Vietnam también, por ahí el año 60, el 65, 67. Por lo tanto, todo lo que vivimos los jóvenes de la época, obviamente, tremendamente interesante. No teníamos, ¿cierto?, el Google de hoy día, que podía estar conectado, no tenía toda la información en línea, ¿no? No teníamos. No teníamos una televisión como la poseemos hoy día, no tenemos los cables, no teníamos nada, solamente la prensa. Y muchas veces la prensa, ¿cierto?, no muy transparente, no muy objetiva de lo que estaba sucediendo en nuestro momento. Pero era lo que había, era lo que había. Se generan ambientes de recelo mutuo, no cabe la menor duda, y se terminó nacionalizando el cobre. Lo que obviamente fue un golpe bajo, porque esto no cabe la menor duda que las empresas transnacionales, si de la noche a la mañana se quedaron, ¿cierto?, con nada, ¿qué iban a venir a importar? ¿Qué iban a venir nuevamente a hacer un aporte a este país? En absoluto. No, nada. Entonces del 71, ¿cierto? Ahí nos quedamos. Y naturalmente que toda la tecnología y toda la repuesto y cosas que eran de la minería, en la mayor parte americana, complicaba los procesos productivos, procesos de mantención específicamente. Y ahí naturalmente que comenzaron, ¿cierto?, del 73 al 82, aumentan las exploraciones mineras. Nosotros sabíamos que éramos un país minero, por lo tanto, si bien es cierto, había una escasa atracción de la inversión minera, nosotros de una u otra manera teníamos que seguir para adelante. Y ahí comienza el gobierno, ¿cierto?, el gobierno de la época, dicta la ley 600 de inversión extranjera, genera una ley de garantía de la invariabilidad y las reglas que regula ciertas cosas de tal manera que motive a potenciales, ¿ya?, inversionistas extranjeros que vuelvan a Chile. Porque yo como gobierno, ¿cierto?, de la época, yo voy a dar las máximas garantías que no va a pasar lo que pasó el 71 a nacionalizar, ¿cierto?, lo que ustedes vengan a invertir acá. Por lo tanto, se genera esta incertidumbre jurídica. La inestabilidad, no cabe la menor duda que sí. Y desalentó nuevos proyectos mineros, obviamente, sí. Los proyectos mineros mínimos requieren un tiempo de ¿cuánto? 10 años de maduración, en que yo tengo la idea de dónde instalo la planta. Por lo tanto, no es una cosa que sale de la noche a la mañana. ¿Ok? Ahora, sumado que el año 81, 82 se vino una crisis mundial, no menor, ¿cierto? Una crisis mundial, una crisis bancaria en este país, ¿cierto? La banca quiebra. No, se genera aquí un pelote, el precio del barril del petróleo, ¿cierto? También se dispara. La cesantía no era menor. La cesantía en Chile llegó a ser más del 27-28%. No, aquella gente que teníamos trabajo de una otra manera privilegiado. Entonces, todas estas crisis activó al gobierno de la época la necesidad de legislar para permitir mayores apertura a la economía. Y ahí, cierto, nos abrimos completo, y llegaron todas estas escuelas americanas a para rediseñar todo lo que se les venía por delante. Se genera la ley orgánica constitucional de las concesiones mineras, se establecen garantías de propiedad. Todo ahora lo va a manejar el Poder Judicial, no el Estado, frente a una situación puntual. Listo, yo en el Estado, no hay que, no, el Poder Judicial, donde ahí van a estar todas las
la reglamentación, ¿ok? No se podía llegar y expropiar, ¿cierto? De pertenencia. Hay un cambio entonces, se faculta al Poder Judicial, se generan una serie de cosas en beneficio, vuelvo a insistir, en beneficio a dar confianza. ¿Mm? Ahora también este Poder Judicial era el encargado de ver si las explotaciones del recurso se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo con una potencial inversión de un minero, de un inversionista minero. ¿Ok? De tal manera de que fuera compatible con el interés público, ¿cierto?, que la Constitución estaba mandatando. Por lo tanto, aquí se está rayando la cancha, en pocas palabras, rayando la cancha para que el inversionista volviese. Se genera el estatuto judicial, cambió la mentalidad del rol de la minería, el criterio imperante, ¿ok? Y comenzamos, ¿cierto?, a buscar, a desarrollar el cobre específicamente, ¿no?, de tal manera de desarrollar tecnológicamente lo máximo que pudiéramos en aras de retomar la economía, Y todo esto, vuelvo a insistir, con un gran aporte o gran apoyo del mundo judicial, Hablábamos de esta recesión mundial, ¿cierto?, con grandes consecuencias, ¿ok? Y estas condiciones que de otra manera, todo este andamiaje que armó el gobierno, ¿cierto?, de la época para recuperar esta actividad minera, ¿cierto?, se demora. O sea, que se abra, se publique, se informe, se viaje al extranjero, ¿cierto?, los ministerios de Relaciones Exteriores, las comunicaciones, las propagandas, todo comienzan a difundirse, ¿cierto? Y esto no cabe la menor duda, hay que se demoró más o menos 5 años en dar los primeros frutos y el despegue coincide con la época, con la llegada a la democracia, ¿cierto? El año 90, ¿cierto? El 85 ya están las condiciones para recuperar la actividad minera, producto de todo lo que se hizo, ¿cierto?, de las diferentes leyes que fueron fijadas en el gobierno de la época. ¿Okay? No cabe la menor duda, pues. Del año 90 al 2000 el dinamismo y la minería fueron sin precedentes, ¿cierto? Donde yo ya a esta altura del partido ya estaba metido en la minería ya, ¿cierto? Ya estaba metido en la minería. Y uno fue testigo de todo esto, ¿cierto? Mucha inversión extranjera empezaron a llegar, ¿cierto? Los capitales mineros llegan, ¿cierto? Hay una estabilidad política, social, económica, más que mal, ¿cierto? Aparece la democracia, aparece señor Elwin, después aparece el señor Frey, aparece todo lo que ustedes quieran, para bien o para mal, pero estábamos en una posición de democracia. Y todo este tema, ¿cierto?, hay que garantizar este despegue, y es aquí donde nuevamente, es aquí donde de una mirada yo ya más grande, ya ejecutivo, y ya leedor, ¿cierto?, de todo lo que esto está pasando, porque es parte del trabajo que uno desempeña, ¿cierto? Igual, pues comienzan estos temas de la estabilidad política, o sea, qué sé yo, las mismas discusiones, las mismas cosas que se están dando hoy día, las mismas cosas. Las trincheras, yo aquí, tú allá, yo no transo, yo no te doy, yo te pelo, y comenzamos, ¿cierto?, a una pelea que no conduce a ir al foco. Usa tus recursos fiscales de la mejor manera posible en aras del beneficio a tu sociedad. Eso es lo que uno espera. En la última década, a pesar de la crisis del año 97, ¿cierto?, de una otra manera, la producción ha crecido, ¿ok? Y la participación de la minería en la economía hoy día, hasta el año 2000 era un 10%, hoy día usted
ponen 2020, fue un dato que me faltó, no cabe la menor duda, que día cercano al 15, al 16%. Ok, es un valor importante, es un valor importante. La contribución, ojo, la contribución de la minería a la economía. Claro, ¿por qué no es mayor? Porque obviamente existe la otra, está la agricultura, está la agroindustria, están ciertas otras actividades que están también haciendo su aporte al PIB, pero que hoy día la minería hace el aporte un 15% al PIB, no deja de ser importante, no deja de ser importante. Entonces, la promulgación del Estatuto de Inversión Extranjera, fíjese que el año 2002, de estos 86 millones de inversiones autorizadas al país, de los 86.000 millones de dólares que se autorizaron en el 2002, el 43% estaba direccionado al mundo de las inversiones mineras. A alto porcentaje. Es decir, la mayor parte que ingresa a este país desde las inversiones extranjeras están todos direccionados a la minería. ¿Por qué el factor humano es un factor básico para extraer inversión? El recurso humano. Porque posee una sólida cultura, es decir, la formación, una creciente formación de nuevas tecnologías, el recurso humano, con nosotros los ingenieros de que estábamos trabajando y desarrollando, obviamente estábamos involucrados, inmersos en todo este desarrollo. Las empresas donde yo trabajé, donde yo hacía mi aporte de otra manera, grandes recursos económicos estaban direccionados a la capacitación. ¿De quién? De todo el personal. Desde los operarios, ¿cierto? Y desde los supervisores y gerentes. ¿Para qué? Para potenciar el recurso humano de la mejor manera posible. Y las empresas extranjeras, los Billiton, los Tech, qué sé yo, los Anglo American y todos los que llegaron después, obviamente sabían de este famoso recurso humano altamente calificado. No como en la época cuando llegó Teniente y Chuquicamata, que casi el 100% de la dotación de los grandes ejecutivos y supervisores era gringo. Hoy día tú no encuentras gringo en la minería chilena. La mayoría son todos ingenieros chilenos. Y tremendamente capaces. Tremendamente capaces. ¿Ok? Hoy día tenemos una infraestructura vial, energética, comunicaciones del primer nivel. Tenemos un sistema energético cubierto de todo Chile, con un sistema interconectado del norte grande que abastece a la gran minería del norte. Las comunicaciones al mejor y alto nivel, la tecnología vía telefónica, ¿okay? Satelital, la infraestructura vial, olvídate. Los caminos hacia el norte, preciosos. 2 vías, para el sur también. Es decir, ¿cierto? Un gran boom en esta década. Hoy día tenemos una política responsable expansiva. Pero tenemos que, aquí tiene la punta, estabilidad democrática de un marco jurídico institucional. Es aquí donde tenemos que ser cuidadosos. Y es aquí muchas veces se escapa de la población porque queda en poder de los movimientos políticos. Y que obviamente es parte intrínseca de la democracia. Las discusiones, las posturas, las posiciones propias de la democracia. ¿Ok? Debemos de pechar que esto sí se permanezca en el tiempo, obviamente. Si no hay una estabilidad democrática y vienen y las cosas se nos complican, obviamente, no lo vamos a pasar nada de bien. El año 90, resultados boom económico minero sin precedentes. Y nos está marcando la gran oportunidad histórica del desarrollo del país.
y de la gente que de una u otra manera aquí éramos actores importantes. Todo esto obviamente lo comentábamos, lo discutíamos, ¿no? Nos hacíamos partícipes, ¿no? Porque es una gran oportunidad para que el país se siga desarrollando. Es indiscutible, pues, la actividad minera es indiscutible, el desarrollo de la minería desde la independencia. Ok, los descubrimientos, la explotación del salitre, ya comentamos, ¿cierto? El salto cualitativo de la identidad minera de nuestro Estado. El solo hecho de estar durante 50 años liderando a nivel mundial la explotación del salitre. Se genera un nuevo periodo de riqueza nacional, no cabe la menor duda. Que todo esto trajo avances educacionales, sociales y políticos. Sí, pues obviamente que sí. Los países comenzamos a ser un poco más desarrollados. Se crearon más escuelas, más desarrollo de enseñanza media, de escuelas de enseñanza media. Y cambié, obviamente, todo lo que tiene que ver estos capitales generados que llegaron por la minería, ¿ok? No solo la creación de nuevos yacimientos, sino generar nuevos polos de población en todo el país, ¿cierto? Se transformaron villorros en pueblos, pueblos en ciudades, comenzó, ¿cierto? Todo este desarrollo no menor. Una inmigración de profesionales, trabajadores, atraídos por la bonanza, ¿cierto? No cabe la menor duda. Muchos ingenieros que trabajábamos y que vivíamos aquí en la zona central, obviamente agarramos las pilchas y nos fuimos ¿dónde? ¿A dónde? Al norte, pues al norte se llega, allí está las minas, allí está el desarrollo, ahí está el desarrollo de las nuevas empresas mineras que llegaron después, ¿cierto? Del 90, después de la democracia, cuando volvió la democracia. Bueno, había que irse, pues, atraído por esta bonanza, ¿cierto? Yo me fui a la empresa de la minería del oro, la minería del cobre, a nueva empresa, ingeniería de construcción, montaje y todo lo que hay involucrado de este desarrollo producto de que el cobre está de vuelta. El cobre está de vuelta. El año 70-80 ya hablábamos, ¿cierto? Que se produjo, ¿no? Se produjo un cambio económico, nuevos sectores exportadores, ¿cierto? La industria forestal, pesquera, frutícola, pasó a la minería, de una u otra manera sigue siendo la minería, sigue siendo la llave maestra del desarrollo nacional. Sí o sí, sí o sí. En la década del 70, ¿cierto? En la década del 70, las grandes frases, ¿cierto? Que marcaban una y que los políticos la usaban como la viga maestra, ¿no? Del país, el cobre. El cobre es igual viga maestra, no cabe la menor duda. ¿Qué es el sueldo de Chile? Fue el sueldo de Chile y sigue siendo el sueldo de Chile. ¿Okay? El 15% que trae al PIB o más, ¿cierto? No deja a nadie indiferente. No deja a nadie indiferente. Y representa el alto porcentaje de nuestras exportaciones. Y no cabe la menor duda que esto durante el siglo XXI nos va a acompañar. Entonces, en el caso de usted, como mensaje final, que ya estoy terminando la presentación, es que tienen que hacer ustedes un análisis así, retrospectivo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo 19 años, estoy estudiando ingeniería civil mina. La cosa no es fácil, estoy en un centro de estudio de alta exigencia. Esto me la voy a poder, ¿por qué no? ¿Qué tengo que hacer para que no tener dificultades durante la carrera? No tienes nada más que hacer que estudiar. Estar consciente de que tienes que ser un actor
fundamental en el desarrollo de este tema de la minería a nivel nacional. Y participar rápidamente como ciudadano, ¿cierto? En las cosas que te competen. Participar en ir a votar, ¿cierto? En ir a votar por las cosas que tú crees, ¿cierto? Defender tus intereses personales, ¿cierto? No claudicar con las posturas o las posiciones a las cuales tú siempre has creído, ¿ok? No dejarse llevar tampoco, ¿cierto? Porque vas a ser un profesional y yo les he dicho, van a estar condenados, o están condenados a ser ejecutivos, están condenados a ser autoridades, están condenados a ser líderes. Entonces, y si están en el mundo de la minería, donde hoy día es la empresa o es la industria que hace el mayor aporte al erario nacional y quieren ser parte de este 3% de la población privilegiada, se tienen que sacar la muriente estudiando, tratando de ser, ¿cierto?, lo mejor posible, porque el aporte que ustedes van a brindar a la economía del país, el país lo espera profesionales destacados, profesionales competentes, que desde la educación que ustedes han tenido desde su enseñanza básica, media y ahora universitaria, ¿cierto?, saquen lo mejor de sí. Porque de aquí a 10 años más, ¿cierto?, este profe ya puede que no esté, ¿cierto?, haciendo sus aportes desde sus clases. Pero ustedes que sean, ¿cierto?, que reciban esta semilla o este comentario, están en una industria tremendamente importante para el país de ustedes, a los cuales ustedes van a tener que traer, ¿cierto?, tecnología, mayor conocimiento. De aquí a 15, 20 años más van a ser papá, van a ser mamá, van a tener que desarrollar y cuidar a esos hijos, darle educación, de la mejor educación, mejor de la que ustedes han tenido, mejores oportunidades de las que ustedes han tenido, ¿cierto? Una sociedad bastante más equitativa, más igualitaria, más inclusiva, que es lo mínimo que yo pedía a la edad de ustedes. Es lo mínimo que uno pide. Una sociedad y un país justo, un país, qué sé yo, que te entregue a su población bienestar y en todos los ámbitos. Ya no necesitamos más carreteras, ok. Bueno, necesitamos más educación, obviamente. Necesitamos más salud, más protección al ámbito de jubilación, no cabe la menor duda. Una salud mejor que la que tenemos hoy día, pero lejos. Siempre hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por optimizar, y los ingenieros debemos estar abocados a aquello, en optimizar, en mejorar. Mi trabajo que yo desarrollo en el día a día es un mandato que la sociedad ha dado al ingeniero. Busque usted como ingeniero, todas aquellas cosas que me permitan tener una sociedad más solidaria, con más bienestar. Eso es lo que te mandata la sociedad al ingeniero. Porque usted es capaz de hacerlo, porque usted sabe hacerlo. A ustedes le entregaron las herramientas matemáticas, físicas, químicas, cómo hacerlo. Le ha permitido también, ¿cierto?, ser de los elegidos. Entonces, chiquillas, no echen esto un saco roto, no echen un saco roto. Están arriba, ¿cierto?, un tremendo tren del conocimiento y el desarrollo del conocimiento y el desarrollo personal. Usted puede mejorar, puede mejorar la sociedad de todo punto de vista. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí la clase de hoy. Esta tarde sí o sí tenemos la prueba, ¿cierto? A las 5 yo ya voy a estar conectado ya en las redes. Ahí voy a estar conectado a las 5.
Mañana quiero hacer una clase de todas maneras, ¿cierto? Para poder conversar, ¿cierto? Más o menos motivarle y presentarle, a grosso modo, ¿cierto? Lo que va a ser el curso del próximo semestre. Mostrarle algunos videos de aquellas cosas que hicimos el año 16, el año 17, 18 y el año 19, con aquellas personas, aquellos estudiantes que tuvieron la posibilidad de tener estar en vivo y en directo en el curso de trabajo en equipo. Eso sí o sí no lo vamos a poder hacer durante este semestre, pero vamos a tener que ser lo tremendamente creativos, ¿cierto? Lo tremendamente creativos, de tal manera de que el curso mantenga lo más importante que yo siempre busqué en los cursos anteriores, es la relación entre ustedes, es la comunicación entre ustedes, entre juntarse, verse, darse confianza, conocerse, de tal manera de que ustedes, de una otra manera, si el próximo año volvemos a la universidad, ¿cierto? En forma presencial, al menos sepan quiénes son ustedes, cómo se relacionan, cuáles son sus... De esta manera generar las confianzas pertinentes. A ustedes les espera 3, 4, 5, 6 años juntos. Este grupo de los 129 jóvenes y señoritas que entraron este semestre de estudiar ingeniería, te van a tener que acompañar los próximos 5 o 6 años. Y para eso, para mí, ¿cierto? El curso de trabajo en equipo era un lugar físico de que los chiquillos y las chiquillas tuvieran una interrelación súper rica, y la van a ver mañana en videos que les voy a mostrar. El cómo lo hacíamos, qué jugábamos, cómo nos entreteníamos, cómo nos relacionábamos entre los grupos, con la única finalidad de tener un equipo monolítico, ¿cierto? Y eso era la satisfacción que a mí en lo particular me da al final del semestre, el ver a los chiquillos trabajando, ¿cierto?, en cosas comunes, haciendo actividades sociales, no menores, pero bueno, esas pequeñas cosas quiero que mañana las disfruten en los videos que les quiero mostrar. Así que los veo esta tardecita. Espero que tengan una buena tarde, ¿cierto? Y nos vemos después de las 5 de la tarde el día de hoy. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Muchas Chao, gracias por la profe. clase. Chao, mijito. Nos vemos a la tarde. Chao, profe, cuídese. Igualmente, hijo. Gracias. Chao, profe. Chao, Lola.